Aquella tarde en Querétaro parecía como tantas otras, y quizá por eso pesaba tanto. El aire era fresco, la plaza estaba llena, la banda tocaba como si la ciudad estuviera en orden, funcionando, viva. Don Julián cruzó la plaza de armas con el paso automático de quien ha recorrido ese camino cientos de veces. Conocía cada detalle del lugar, cada farola, cada rostro que saludaba con respeto ensayado. Exteriormente, parecía el hombre indicado en el lugar indicado. Gobernador, abogado, responsable de obras que enorgullecían al Estado. Interiormente, su cabeza estaba llena de pequeñas cosas que se acumulaban. Esa clase de incomodidad que no llega a convertirse en dolor, pero nunca desaparece. Sabía que esta sesión de cabildo sería como tantas otras, llena de discursos, las peticiones de siempre, decisiones que no afectaban la vida de los de afuera. Aún así, algo dentro de él había estado inquieto desde temprano, como si su cuerpo estuviera más alerta que su razón. Quizás fue el silencio de la casa vacía por la mañana, quizás el recuerdo de su esposa, que ya no estaba allí para compartir el peso de las decisiones. No podía decirlo. Simplemente me sentía cansado de caminar entre puertas cerradas, fingiendo que todo era normal. En las escaleras del ayuntamiento, incluso antes de subir, la mirada de Julián se fijó en una escena que otro día habría pasado desapercibida. Una joven, de pie cerca de la puerta, sostenía un cuaderno contra el pecho como si se aferrara a algo demasiado frágil para soltarlo. Su rebozo estaba desgastado, sus sandalias también, y sus manos delataban un trabajo duro que no encajaba en aquel edificio. Vio a una señora del comité acercarse, señalar a un lado y decir algo breve, seco, sin alzar la voz. Vio al guardia adelantarse y cerrar la cerradura con un chasquido que resonó más fuerte de lo debido. Vio los rostros a su alrededor reaccionar con risas discretas, miradas de reojo, esa complicidad silenciosa que sustenta las pequeñas crueldades. La joven no gritó, no discutió. Simplemente apretó los papeles con más fuerza y respiró hondo, como quien ya conoce ese tipo de rechazo. Fue en ese momento que Julián sintió que algo se rompía en su interior. No fue rabia inmediata, fue vergüenza. Vergüenza al reconocer aquella escena como parte del funcionamiento normal de la ciudad que gobernaba. Vergüenza al darse cuenta de que él mismo había pasado por allí muchas veces sin detenerse. Antes de decidir nada, Julián se quedó quieto unos segundos más de lo habitual. Para un observador externo, parecía una simple pausa cortés antes de subir las escaleras. Sin embargo, en su interior, revivía recuerdos que normalmente rehuía. Recordaba su propia infancia, la sencilla casa donde creció antes de estudiar Derecho, el esfuerzo constante por portarse bien y no ser confundido con alguien ajeno a la sociedad. Recordaba las primeras veces que escuchó comentarios sobre su apariencia, apellido, origen, siempre con una sonrisa educada, como si no dolieran. Ver a esa joven allí, silenciosa, asimilando la humillación, como si la hubiera estado esperando, le devolvió esos recuerdos con fuerza. Se fijó en el cuaderno que protegía del viento, las páginas desgastadas, el excesivo cuidado con que no dejaba caer nada. No era alguien improvisando una queja, era alguien que llevaba mucho tiempo preparándose. Julián se dio cuenta incluso antes de leer una sola palabra, y fue entonces cuando sintió que el conflicto se afianzaba de verdad. Una parte de él quería seguir adelante, subir las escaleras, seguir el protocolo, resolverlo todo más tarde, como siempre hacía. Otra parte, más pequeña pero más inquietante, se preguntaba cuántas veces más aceptaría esto sin actuar. Sabía que intervenir allí, así, en público, no era sencillo. Sabía que cada gesto sería observado, anotado, comentado. Aún así,
Sentía que si subía esas escaleras ignorando la escena, algo en su interior no se recuperaría pronto. Mientras tanto, Alma intentaba mantener la compostura. El corazón le latía con fuerza, no solo de ira, sino de auténtico miedo a lo que pudiera pasar. Pensó en su hermano menor en casa, esperando a que regresara con alguna respuesta. Pensó en el presupuesto ajustado, el alquiler atrasado, el riesgo de llamar demasiado la atención y sufrir represalias. La palabra indigno aún resonaba en su cabeza, no como una sorpresa, sino como la confirmación de algo que había oído de otras formas toda su vida. Aún así, no se movió. No era orgullo ni desafío. Era agotamiento. Agotamiento de siempre ceder, de siempre aceptar la puerta trasera, el favor, el silencio. Cuando se dio cuenta de que el gobernador la miraba directamente, sintió un escalofrío en el estómago. No sabía si eso era bueno o malo. Ya había aprendido que la atención de los poderosos no siempre venía en ayuda. Aún así, levantó la cara un instante, lo justo para encontrarse con su mirada. No pidió nada, no explicó nada. Se quedó allí parada, con el cuaderno en la mano, como para decir sin palabras que tenía algo demasiado importante como para ignorarlo. Y en ese rápido intercambio de miradas, ambas comprendieron que algo ya había cambiado, incluso antes de que se diera ninguna orden. Julián pidió el cuaderno casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. No era una petición solemne, ni cargada de autoridad. Salió en un tono directo, casi urgente, como quien necesita confirmar algo antes de que se le agote el coraje. Alma dudó un segundo, porque entregar esos papeles significaba exponerse por completo, pero terminó extendiendo el cuaderno con manos ligeramente temblorosas. Lo hojeó allí mismo, en la escalera, sintiendo el viento intentar pasar las páginas. No lo leyó todo, pero leyó lo suficiente. Vio notas sencillas, horarios repetidos, cálculos a lápiz, mapas dibujados a mano que indicaban manantiales que se volvían turbios tras la lluvia. Vio firmas torcidas de vecinos, sellos de hospitales, observaciones sobre hervir el agua durante 7 minutos antes de usarla. No parecía improvisación ni queja vacía, parecía rutina, cuidado diario, alguien que intentaba evitar la enfermedad con los medios a su alcance. Mientras leía, Julián sintió una extraña presión en el pecho, una mezcla de admiración y culpa. Admiración al darse cuenta de que esta mujer realizaba sola un trabajo que las autoridades públicas demoraban. Sentía culpa al comprender que él, con toda la estructura que lo rodeaba, había permitido que personas como ella fueran excluidas del decoro. A su alrededor el ambiente cambió. Las risas se apagaron, dando paso a tensos susurros. Uno de los funcionarios se acercó, hablando en voz baja, sugiriendo que el asunto se tratara más tarde, sin exposición innecesaria. Julián escuchó, pero no respondió. Estaba demasiado concentrado en esa incómoda sensación de haber ignorado situaciones similares durante tanto tiempo. Alma lo observaba todo, intentando descifrar qué vendría después. Cada página que el gobernador pasaba le parecía una eternidad. Se sentía avergonzada de estar allí, siendo leída, examinada, como si su vida se hubiera convertido en un objeto público. Al mismo tiempo, sintió una punzada de alivio al ver que por fin alguien le prestaba atención de verdad. Al ver a un guardia acercarse demasiado, como para recuperar el cuaderno, su cuerpo reaccionó antes que su cabeza y dio un paso al frente, protegiendo los papeles con el brazo. Fue un gesto pequeño, casi instintivo, pero que dejaba claro lo importante que era. Julián lo notó y levantó la mano, indicándole al guardia que retrocediera. En ese momento, tomó la decisión que había estado madurando desde que se detuvo en las escaleras. No sería una conversación a puerta cerrada, ni un favor discreto.
Sabía que resolver esto en silencio mantendría todo como siempre, así que llamó al alguacil y le pidió que preparara un informe allí mismo para leerlo en voz alta. Cuando dijo que la lectura sería pública, en las escaleras sintió el peso de lo que hacía, vio la incomodidad en los rostros a su alrededor, oyó a alguien resoplar, a otro reír nerviosamente. Alma, al oír esto, sintió que el suelo se le resbalaba un poco. No sabía que era un auto, pero comprendió que esto había trascendido el punto de no retorno. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de todos los que la observaban. La lectura del documento oficial comenzó en un tono extraño, algo improvisado, pues nadie allí estaba acostumbrado a escuchar la ley fuera de los muros del salón. El oficial carraspeó, ajustó el papel y comenzó mientras la banda del kiosco se apagaba por razones desconocidas. Las primeras frases pasaron casi desapercibidas, pero cuando las palabras acceso por la puerta principal y asuntos de bien común se hicieron claras, la atención en la plaza se desvió. Las conversaciones cesaron, la gente se acercó. Algunos subieron un escalón para oír mejor. Julián se quedó a un lado, sintiendo su propio cuerpo tensarse, como si estuviera sosteniendo algo pesado sin saber aún si se caería. Observó cada reacción. El magistrado que se cruzó de brazos en señal de desaprobación. La señora del comité que se mordió los labios con rabia contenida. El periodista que empezó a tomar notas apresuradamente, como si olfateara un escándalo. Cuando el texto mencionó la prohibición de la humillación por razón de cargo o apariencia, alguien rió demasiado fuerte, intentando romper la tensión. Julián sintió el impulso de responder, pero se contuvo. Sabía que ese momento no necesitaba un discurso, solo firmeza. Alma, al oír esas palabras, tuvo dificultades para comprenderlo todo, pero reconoció lo suficiente como para saber que hablaban de ella, de su vida, de lo que acababa de suceder. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en el cuello. Una parte de ella quería huir, desaparecer antes de que se convirtiera en un hazmerreír aún mayor. Otra parte, más cansada, más herida, decidió quedarse. Cuando la obra terminó y un pesado silencio inundó la escalera, se dio cuenta de que nadie sabía exactamente qué hacer a continuación. Y fue en ese vacío que Julián decidió actuar. Extendió el brazo, así, sin más, sin anunciar nada, como ofreciéndole apoyo para cruzar un escalón resbaladizo. Alma tardó un instante en comprender que el gesto era para ella. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de una trampa, cualquier detalle que indicara que la puerta permanecería cerrada. Al darse cuenta de que el gobernador la esperaba, sintió una extraña opresión en el pecho, una mezcla de miedo y algo parecido al alivio. Al dar el primer paso hacia la puerta principal, su cuerpo reaccionó con rigidez, acostumbrado a que la detuvieran. El guardia hizo ademán de intervenir, hablando de órdenes y protocolo, pero Julián simplemente lo miró fijamente, sin alzar la voz, y dijo que la responsabilidad era suya. El candado se retiró lentamente, en un gesto casi reticente, y la puerta se abrió con un fuerte crujido. Al cruzar el umbral, Alma percibió el aroma diferente del interior, el sonido apagado de la plaza que se perdía en la distancia, y la incómoda sensación de estar en un lugar que nunca fue para ella. Dentro, la secretaria intentó recuperar el control, sugiriendo que se pospusiera la reunión. Julián la interrumpió, exigiendo el libro de actas de inmediato. Cuando empezó a escribirse el nombre, Alma Bautista Lavandera y Bebedera, sintió que le ardían los ojos, no de alegría, sino de cansancio acumulado. No era un final feliz. Era el comienzo de algo incierto, logrado a base de exposición y riesgo, y todos los presentes lo sabían. Dentro del salón, la atmósfera era muy distinta a la que había dejado la plaza. El aire parecía más pesado,
cargado de expectación e inquietud. Las sillas crujieron cuando algunos concejales se movieron, visiblemente molestos por la alteración del orden. Julián lo sintió en el cuerpo, como una presión silenciosa proveniente de todas partes. Conocía bien ese ambiente. Sabía cómo funcionaban los juegos de dilación, el lenguaje difícil, fingiendo que algo era demasiado complejo para resolverse allí. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Una de las concejalas cuestionó si esa mujer tenía legitimidad para hablar. Otra insinuó que esos documentos podrían haber sido manipulados. Incluso hubo alguien que alzó la voz para decir que esto no era asunto del ayuntamiento, que las lavanderas no entienden de higiene pública. Alma lo escuchaba todo con el rostro encendido y los dientes apretados, sintiendo el viejo impulso de encogerse, de disculparse por existir en ese espacio. Las palabras la golpearon como golpes familiares, pero allí dolieron más porque se decían delante de todos. Julián notó el temblor contenido en sus manos y sintió que su paciencia se agotaba. Cuando una secretaria intentó recoger el cuaderno, alegando que necesitaba una verificación posterior, Julián intervino, diciendo que el documento permanecería allí a la vista de todos y que cualquier análisis se haría en presencia de la persona en cuestión. No fue un discurso encendido, ni un tajo que dejara claro que esta maniobra no tendría éxito. Sabía que cada palabra que pronunciaba estaba creando fisuras en viejas alianzas, pero también sabía que ceder en ese punto sería peor que no haber empezado nunca. Alma respiró hondo antes de hablar, sintiendo que el corazón le latía con tanta fuerza que casi ahogaba su propia voz. No usó palabras rebuscadas ni intentó aparentar ser quien no era. Habló de sus vivencias cotidianas, habló de las fuentes de agua que se volvieron inservibles tras la lluvia, de los niños que enfermaron, del poco tiempo que se necesitaba para hervir agua mientras aún tenía que lavar la ropa para ganarse la vida. Mostró los horarios, las rutas, las firmas en su cuaderno, pasando las páginas con cuidado, como si presentara algo demasiado preciado para ser desacreditado. Cada frase que salía de su boca iba acompañada de un temor silencioso a ser interrumpida, pero eso no ocurrió. Había tensión, había miradas de desaprobación, pero también atención. Julián observaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que esa mujer, allí, estaba haciendo algo que él rara vez hacía en ese espacio, decir la verdad sin rodeos. Cuando un comerciante se levantó para amenazar con retirar las donaciones si esas medidas seguían adelante, Julián respondió que la salud pública no estaba en venta. Al decir esto, sintió que el verdadero peso de la decisión recaía sobre él, no como una idea, sino como una consecuencia concreta. Alma terminó de hablar sin aplausos, sin aprobación explícita. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio de asimilación, de gente que comprendía que esto ya había ido demasiado lejos como para fingir que no había sucedido. La presión aumentó casi físicamente. Uno de los concejales solicitó una pausa técnica, alegando la necesidad de consultar la legislación, mientras que otro sugirió aplazar la sesión por falta de tiempo. Julián entendió lo que era, un intento de calmar los ánimos hasta que todo se disolviera. Al mismo tiempo, afuera, el ruido de la plaza no había desaparecido. La gente sabía que algo estaba pasando dentro, y esto inquietó a los notables. Un asesor se acercó a Julián y le habló en voz baja de consecuencias, citando el periódico del día siguiente y las posibles represalias de los empresarios. Julián escuchó sin interrumpir, sintiendo ese viejo impulso de ceder, de elegir el camino menos turbulento. Pero solo bastó una mirada a Alma, de pie junto a la mesa, con el cuerpo rígido y el rostro serio, para recordar por qué estaba allí.
Se dio cuenta de que ya había ido demasiado lejos como para echarse atrás sin pagar un precio. Si esa sesión se aplazaba, saldría de allí marcada, expuesta, vulnerable a represalias. Eso fue lo que le hizo rechazar la pausa. Dijo que la ley era clara, que el asunto era urgente y que la votación se llevaría a cabo allí mismo. El ambiente se enfrió por completo. Hubo miradas cruzadas, golpes en la mesa, un creciente murmullo de desaprobación. Julián sintió el peso de la soledad propia de quien rompe un acuerdo tácito. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de si saldría de aquella sala con el mismo apoyo político. Aún así, se mantuvo firme, porque sabía que ceder en ese momento convertiría todo el gesto anterior en una farsa vacía. Mientras tanto, Alma sintió que el cansancio la azotaba de golpe. Le dolían las piernas, le palpitaba la cabeza y la tensión acumulada empezó a transformarse en miedo concreto. Pensó en su hermano, en el alquiler, en la mirada del casero al enterarse de que se había metido en líos. También pensó en las mujeres que habían firmado el registro y que ahora, sin saberlo, estaban vinculadas a esa decisión. Al oír la palabra votar, sintió un escalofrío en el estómago, porque comprendió que no era una simple formalidad. Era el momento en que todo podía perderse. Mientras los concejales se preparaban, uno de ellos intentó descalificarla de nuevo, diciendo que oficialmente no representaba a nadie. Julián respondió que esas firmas representaban a personas reales y que eso era más de lo que muchos de los grupos de interés allí presentes podían decir. La votación fue tensa, en voz alta, voto a voto, con largas pausas entre cada respuesta. Alma contaba mentalmente, sin saber exactamente qué significaba cada sí o no, solo sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba a cada sonido. Cuando se anunció el resultado, que aprobaba las medidas básicas para limpiar los manantiales, crear lavaderos y garantizar el acceso a las fuentes de agua, no lo celebró. Se quedó allí intentando comprender qué había cambiado realmente. Julián sintió un profundo alivio, de esos que no traen alegría, solo la certeza de que se había cruzado un límite y no había vuelta atrás. Al terminar la sesión, no se sentía esa sensación de clausura como en los días normales. La gente se levantaba lentamente, algunos evitando el contacto visual directo con Julián, otros susurrando abiertamente. Sintió que el peso de la decisión finalmente caía al darse cuenta de que nadie se acercaba para saludarla automáticamente. Eso, que siempre había sido rutina, simplemente no sucedió. Al salir de la sala, el sonido de la plaza volvió a invadir el ambiente, más fuerte que antes, como si la ciudad esperara una respuesta. Cuando Julián y Alma reaparecieron en la escalera, el murmullo aumentó de inmediato. Algunos se acercaron por curiosidad, otros por sospecha, y también hubo quienes miraron a Alma con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Sintió que todo su cuerpo se ponía en alerta, como si estuviera a punto de ser atacada verbalmente en cualquier momento. No fue así. Lo que vino fue algo más confuso. Una mujer mayor se santiguó al verla. Un joven comentó en voz alta que esto nunca había pasado, y un grupo de aguadores, que habían reconocido su rebozo, se acercó lentamente, inseguros de poder hacerlo. Julián notó la conmoción y sintió una opresión en el pecho. Sabía que ese momento no se trataba de él, pero comprendió que su presencia aún le servía de escudo. Caminó junto a Alma hasta el final de las escaleras, sin soltar su brazo, sintiendo incluso las miradas fijas. Al llegar al último escalón, se detuvo y simplemente dijo que las decisiones se publicarían y se cumplirían. No dio explicaciones, no se justificó. Sabía que cualquier palabra extra podría ser usada en su contra más tarde. Al darse la vuelta para irse, sintió algo que no había sentido en años.
miedo real a las consecuencias. No el miedo abstracto a la política, sino el miedo concreto a perder aliados, apoyo, estabilidad. Aún así, al cruzar la plaza, se dio cuenta de que, a pesar del peso, algo en su interior estaba más tranquilo que antes. Alma se quedó allí parada unos minutos sin saber a dónde ir. Su cuerpo parecía desfasado de su mente. Tenía las piernas débiles, las manos entumecidas, y el cuaderno ahora le pesaba más que nunca. Las mujeres del barrio se acercaban poco a poco, haciéndole preguntas rápidas, tocándole el brazo como para confirmar que era real. Respondía lo mejor que podía, con frases cortas, porque aún lo estaba procesando todo. La palabra aprobado resonaba en su cabeza, pero no iba acompañada de euforia. Lo que sentía era una extraña mezcla de alivio y preocupación. Sabía que esta victoria no eliminaba el riesgo inmediato de represalias. Sabía que al dueño de la casa donde vivía podría no gustarle lo que oyera al día siguiente. Sabía que el dueño de los baños públicos tenía poder y buena memoria. Al mismo tiempo sentía algo nuevo, casi incómodo, la sensación de haber sido vista y escuchada sin disculparse por ello. Al comenzar a caminar de regreso a casa, atravesando las calles ahora más vacías, notó que el cielo se oscurecía y que le dolía todo el cuerpo, como después de un duro día de trabajo. Cada paso iba acompañado de pensamientos prácticos. ¿Qué decirle a su hermano? ¿Cómo explicárselo sin crear falsas esperanzas? ¿Cómo protegerse? Sin embargo, en medio de estas preocupaciones se formaba una silenciosa certeza. Nada podría borrar lo sucedido ese día. Aunque el precio fuera alto después, esa puerta no se había abierto en vano, y sabía que nunca volvería a pisar esa plaza de la misma manera. La noche cayó rápidamente ese día, y con ella llegaron las primeras señales de que nada se limitaría a esa sesión. Julián se dio cuenta en cuanto llegó a casa. La casa estaba demasiado silenciosa, como siempre desde la muerte de su esposa, pero esa noche el silencio tenía un peso diferente. Antes siquiera de quitarse la chaqueta, le informaron de la llamada de dos empresarios, uno solicitando una reunión urgente y el otro cancelando una cena que había sido organizada con semanas de antelación. Un asesor dejó mensajes sobre un artículo que se estaba preparando para la edición de la mañana siguiente, insinuando populismo y violación del decoro institucional. Julián escuchó atentamente, pero sin reaccionar de inmediato. Se sentó solo en la sala, se aflojó el cuello de la camisa y se quedó con la mirada perdida durante unos minutos, sintiendo cómo se instalaba el verdadero cansancio. No se arrepentía de lo que había hecho, pero comenzaba a comprender el alcance de su decisión. No se trataba solo de abrir una puerta ese día, se trataba de romper un frágil equilibrio que él mismo había ayudado a mantener durante años. Pensó en los acuerdos tácitos, las concesiones hechas en nombre de la estabilidad, y sintió una punzada de culpa por haberlas aceptado durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, algo en su interior se negaba a ceder. Por primera vez desde que enviudó, sintió que había actuado por algo que no era solo conveniencia. Aún así, el miedo no desaparecía. Sabía que el precio llegaría, quizá no esa noche, pero pronto. Y también sabía que, a diferencia de Alma, tenía la fuerza para absorber parte de ese impacto. Este pensamiento lo perturbó profundamente. Alma pasó esa misma noche sin dormir. El camino de vuelta a casa transcurrió en silencio, con el cuaderno pegado al cuerpo, como si aún necesitara protegerlo. Al llegar, encontró a su hermano sentado a la mesa, preocupado por la tardanza. Intentó explicarle lo sucedido sin exagerar, pero se dio cuenta de que la historia sonaba demasiado grande, casi increíble. Él escuchó en silencio, con los ojos abiertos, alternando entre el orgullo y el miedo. Poco después, alguien llamó con fuerza a la puerta. No era una amenaza directa, sino una advertencia.
Un conocido del barrio comentó con fingida preocupación que al dueño de la casa no le había gustado ver su nombre circulando por la plaza. Dijo que más valía tener cuidado, que a la gente importante no le gustaba verse expuesta. Alma escuchó todo sin responder, sintiendo un nudo en el estómago. Tras cerrarse la puerta, finalmente se sintió aliviada. Se sentó en la cama, se cubrió la cara con las manos y dejó que las lágrimas cayeran en silencio, no de arrepentimiento, sino de cansancio. Se preguntó si había ido demasiado lejos, si había puesto en riesgo a su hermano, si tendría la fuerza para afrontar lo que viniera. Al mismo tiempo recordó el momento en que su nombre fue escrito en el libro de actas, y eso le impidió desear volver atrás. Sabía que esa noche marcó un antes y un después. Incluso con miedo, incluso sin garantías, algo se había roto. Y esa ruptura sentía por todo el cuerpo, ya no podía deshacerse. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con una atmósfera diferente, aunque no todos pudieran explicar por qué. Los anuncios comenzaron a publicarse temprano, primero cerca del ayuntamiento, luego en las esquinas más transitadas. Julián insistió en que el texto fuera simple, directo, sin florituras legalistas que pudieran distanciar a quienes realmente necesitaban entender. Al leer la prueba final antes de la impresión, sintió una punzada en el estómago al ver, en tinta oficial, lo que se había decidido en el calor del momento. Ahora era público, irreversible. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos comerciantes se quejaron en voz alta, diciendo que esto sentaría un precedente peligroso. Un sacerdote comentó durante la misa de la mañana sobre el orden y el respeto a las jerarquías, sin mencionar nombres, pero dejando claro su mensaje. Julián escuchó relatos de esto mientras trabajaba, manteniendo la postura neutral que había aprendido con los años. Sin embargo, en su interior, cada uno de estos comentarios sonaba como la confirmación de que había tocado un punto delicado. También notó algo nuevo. Los empleados más jóvenes de su propio edificio empezaron a saludarlo de forma diferente, con una mezcla de atención y expectación. No era una admiración manifiesta, pero tampoco indiferencia. Esto le hizo comprender que el gesto del día anterior había llegado a personas que nunca aparecían en las actas ni en las reuniones. Esta constatación le trajo una carga inesperada. Ahora había miradas atentas, esperando coherencia, no solo resultados políticos. Para Alma, el día siguiente comenzó con el miedo aferrado a su cuerpo. Al salir de casa, sintió miradas diversas, algunas de curiosidad, otras de desaprobación. Dos vecinos se acercaron para agradecerle en silencio, mientras que otro cruzó la calle para evitar saludarla. De camino a la fuente, vio el cartel pegado en la pared y se detuvo a leerlo, aunque le costaba entender algunas palabras. Reconoció el contenido, la promesa, y sintió una extraña, casi incómoda emoción al darse cuenta de que ahora estaba escrito a la vista de cualquiera. Poco después, apareció un empleado municipal, comprobando nombres y anotando datos para el registro de los aguadores. El proceso fue sencillo, sin ceremonias, pero suficiente para dejar claro que algo realmente estaba empezando a cambiar. Aún así, no todo fue fácil. El dueño de un baño público se quejó a gritos, diciendo que no duraría, que estas cosas siempre vuelven a la normalidad. Alma escuchó en silencio, sintiendo cómo la inseguridad regresaba con fuerza. Sabía que el papeleo no impedía que la gente poderosa les hiciera la vida difícil a quienes vivían al límite. Al mismo tiempo, al entregar agua potable a una familia a la que antes había evitado por miedo a las enfermedades, sintió un discreto alivio. No fue un triunfo, fue simplemente la confirmación de que el esfuerzo no había sido en vano. Aún así, procedió con cautela, consciente de que este cambio aún era frágil y que cualquier descuido
podría ser usado en su contra. La tensión que se había ido acumulando finalmente llegó a su punto álgido unos días después, pero para Julián todo seguía pareciendo parte de esa misma jornada extendida, como si el tiempo hubiera perdido su forma. Un grupo de comerciantes solicitó una audiencia formal, alegando pérdidas e incumplimiento de las costumbres. Al entrar en la oficina, trajeron cifras, amenazas veladas y el viejo discurso de proteger el orden. Julián escuchó atentamente, sintiendo el peso de cada argumento que intentaba frenarlo. Sabía que incluso la más mínima concesión bastaría para empezar a desentrañarlo todo. Bastaría con la promesa de una futura revisión, la creación de una comisión, el aplazamiento de los plazos. Mientras hablaban, recordó el rostro de Alma en la escalera, la forma en que sostenía el cuaderno como si fuera su propia vida. Esa imagen le sirvió de ancla. Cuando respondió, fue directo. Dijo que la decisión estaba tomada, que las pandillas tenían poder legal y que cualquier intento de desobediencia sería tratado como obstrucción. El ambiente se agrió por completo. Uno de los hombres alzó la voz. Otro se fue sin despedirse. Julián sintió que el aislamiento se materializaba en ese instante. Cuando estuvo solo después, se dio cuenta de que no había una forma cómoda de regresar. El puente hacia ciertos sectores había sido quemado. Curiosamente, esto no lo asustó. Le trajo una claridad dura, casi amarga, pero necesaria. Por primera vez, supo exactamente de qué lado estaba, aunque tuviera que pagar un alto precio. Para Alma, la confrontación fue menos directa, pero no menos dura. Al final de la tarde, al regresar a casa, encontró al casero esperándola. No gritó ni amenazó explícitamente. Habló en voz baja, con una sonrisa tensa, diciendo que no le gustaba la confusión y que quizás sería mejor que buscara otro lugar donde vivir pronto. Alma la escuchó con el corazón acelerado, intentando mantener la compostura. No discutió ni suplicó. Simplemente dijo que necesitaba tiempo. Después de que él se fuera, el miedo la invadió por completo. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Se preguntó si tendría la fuerza para lidiar con esto, si había hecho lo correcto al poner a su hermano en esa situación. Al mismo tiempo, recordó a las mujeres que ahora tenían acceso, sin humillación, a los niños que no se enfermarían tan fácilmente. Este recuerdo no borró el miedo, pero le dio significado. Esa noche, mientras organizaba el cuaderno y los nuevos papeles del registro, Alma comprendió que el verdadero cambio nunca llegaba de forma limpia. Siempre venía acompañado de desgaste, pérdidas y noches de insomnio. Aceptar esto no era valentía heroica, era necesidad. No había elegido convertirse en un símbolo. Había elegido intentar sobrevivir con dignidad. Y ahora necesitaba mantener esa decisión, incluso con el cuerpo temblando. Con el paso de los días, los cambios comenzaron a materializarse, lo que trajo consigo una tensión diferente. Las fuentes se limpiaban según un cronograma visible, los lavaderos comenzaron a cubrirse y los registros de las bombas de agua avanzaban sin ceremonias, pero con paso firme. Julián seguía todo de cerca, no por desconfianza, sino por responsabilidad. Cada informe que llegaba a su escritorio transmitía la sensación de que cualquier fallo sería utilizado como prueba de que nunca debió haberse intentado. Dormía mal, se despertaba temprano y notaba que su cuerpo estaba más cansado que en períodos de crisis abierta. Al mismo tiempo, algo curioso sucedía. Empleados de menor rango, personas que nunca expresaban su opinión, comenzaban a reportar problemas sin miedo. Hablaban de fugas, de cargos extra, de viejas prácticas que siempre se habían tolerado. Julián sentía que, al abrir una puerta, había abierto varias otras, que él mismo no había planeado. Esto lo asustaba, pero también lo mantenía alerta.
Sabía que esta fase exigía una constancia absoluta, una retirada, una excepción mal explicada, y todo podía derrumbarse. La presión ya no provenía solo de afuera, sino de adentro, de la constante necesidad de no traicionar el gesto inicial. Era un peso silencioso y continuo que no aparecía en discursos ni periódicos, pero que condicionaba cada decisión del día. Para Alma, ver los cambios supuso un alivio que no era ligero, era denso, mezclado con responsabilidad. Las mujeres del barrio empezaron a buscarla para hacerle preguntas, pedirle orientación, reportarle problemas. De repente, se encontró ocupando un lugar que nunca había buscado conscientemente. No era un liderazgo formal, sino una posición de referencia. Esto la hacía sentir insegura. Tenía miedo de equivocarse, de decir algo incorrecto, de comprometer lo que se había logrado con tanto esfuerzo. Al mismo tiempo, se sentía orgullosa de ver que las filas se acortaban, que los niños enfermaban con menos frecuencia, que las conversaciones sobre el agua dejaban de ser susurros. Aún así, el riesgo no había desaparecido. El dueño de la casa permanecía distante. Los comerciantes descontentos mantenían miradas duras y sentía en el cuerpo que cualquier paso en falso le sería atribuido. Por la noche, cuando por fin se sentaba, el cansancio la abrumaba, acompañado de pensamientos insistentes sobre el futuro. No era un futuro grandioso, era simple seguir trabajando, mantener a su hermano a salvo, no perder lo poco que tenían. La diferencia era que ahora sabía que había dejado una huella real. Aunque todo se derrumbara después, esa experiencia no se borraría. La sostuvo en los momentos de duda, más que cualquier promesa oficial. Con el tiempo, lo que había causado tanta conmoción empezó a asentarse en una extraña normalidad. La gente empezó a cruzar la puerta principal del ayuntamiento para tratar asuntos relacionados con el agua, sin mirar demasiado a su alrededor. Ya no había risas ni comentarios estridentes, solo ese silencio funcional que llega cuando algo deja de ser nuevo. Julián lo notó en un pequeño detalle. Un día, al llegar a una reunión, vio a un recolector de agua sentado en un banco de espera, hablando en voz baja con un empleado, como si siempre hubiera sido así. Esa simple escena lo afectó más que cualquier debate acalorado. Sintió un breve, casi tímido alivio, seguido de una sensación de profundo cansancio. La ciudad siguió adelante, los periódicos encontraron otros temas y las mismas figuras notables que se habían quejado empezaron a actuar como si siempre hubieran estado de acuerdo. Esto le molestó más que la abierta oposición. Había algo injusto en la facilidad con la que el poder borraba su propia vergüenza. Aún así, comprendió que esta normalización era, en sí misma, una victoria. El coste emocional, sin embargo, no desapareció. Julián se sentía más solo que antes, menos invitado, menos rodeado de acuerdos fáciles, pero al mismo tiempo poseía una nueva firmeza. Ya no necesitaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Lo correcto se había concretado ante sus ojos. Para Alma, la normalización llegó de otra manera. Un día, al llegar al ayuntamiento con un grupo de mujeres para reportar un problema con una fuente, notó que nadie intentó detenerlas. Ni comentarios, ni miradas de desdén, ni órdenes de usar la entrada lateral. Entraron, hablaron y se fueron. Solo más tarde, ya en la calle, sintió el verdadero impacto. Se detuvo un momento, se apoyó en la pared y respiró hondo, como si su cuerpo liberara una vieja tensión. Lo que parecía pequeño para alguien que siempre había tenido acceso, para ella era enorme. Al mismo tiempo, sintió una tristeza inesperada. Pensó en cuántas veces esa puerta se había cerrado antes, cuántas humillaciones se había tragado en silencio por falta de alternativas. Esta mezcla de alivio y dolor
la acompañó en los días siguientes. La vida no se había vuelto fácil. El dinero seguía escaseando, el trabajo era duro y el riesgo nunca desapareció por completo. Pero algo esencial había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza gacha, no porque hubiera ganado, sino porque sabía que en ese momento de la historia no se había retirado. Y eso era algo que nadie más podía arrebatársela. Incluso cuando todo parecía haber encajado, ese día en particular volvía a la mente de Julián de forma inesperada. No como un recuerdo heroico, sino como una molestia persistente. A veces afloraba al pasar por las escaleras del ayuntamiento y ver la puerta abierta. A veces cuando alguien le agradecía algo que sentía que no había hecho solo. Sabía que su imagen pública había cambiado, pero en su interior el cambio era diferente. Ya no podía ignorar las pequeñas exclusiones, los pequeños actos de violencia disfrazados de tradición. Esto lo volvía más atento, pero también más cansado. Había noches en las que se despertaba recordando el sonido de la cerradura al cerrarse ese día, como si ese clic hubiera marcado un límite en su interior. Comprendía que no podía corregirlo todo, ni deshacer años de omisión de un solo golpe. Aún así, cargaba con la certeza de que, si hubiera ignorado a Alma esa tarde, habría perdido algo que jamás recuperaría. Esta conciencia no lo dejaba en paz, pero también lo mantenía íntegro. Era el tipo de marca que pasa desapercibida, pero que redefine nuestra forma de ver el mundo y a las personas. Para Alma, el eco de ese día se asomaba en los momentos más sencillos. A veces, al cruzar la plaza con los cántaros, sentía que su cuerpo reaccionaba como si aún la estuvieran observando. Otras veces, al ver a alguien entrar por la puerta principal sin preguntarle, le asaltaba un fugaz recuerdo de la palabra indigno y el silencio que le siguió. Nunca contaba esa historia como un triunfo. Cuando alguien le preguntaba, hablaba poco, centrándose en los hechos, como si temiera exagerar algo que, sobre todo, era difícil. Su hermano creció escuchando esa narrativa poco glamurosa, entendiendo que la dignidad ganada venía acompañada de miedo y pérdida. Alma siguió trabajando, cometiendo errores, acertando, lidiando con consecuencias que nadie registraba en actas. Pero había algo que nunca cambiaba, su forma de presentarse al mundo. No era arrogancia ni desafío, era firmeza. Incluso en los días en que todo parecía igual que antes, sabía que había cruzado una puerta que no se cierra desde dentro. Y eso la acompañaría para siempre, como una cicatriz discreta pero real. Con el paso de los meses, la ciudad absorbió esos cambios como absorbe casi todo. Poco a poco, sin ceremonias, fingiendo que siempre había sido así. Julián siguió gobernando, lidiando con crisis, obras y disputas que no tenían relación directa con ese día. Aún así, había algo diferente en su forma de recorrer los espacios públicos. Ya no subía escaleras sin mirar a quién estaba a su lado. Ya no aceptaba con tanta facilidad justificaciones basadas en la costumbre. Esto no lo hizo más popular ni más tranquilo. Al contrario, hizo que el ejercicio del poder fuera más solitario. Se dio cuenta de que gobernar de esa manera requería estar dispuesto a sacrificar la comodidad emocional. Algunas alianzas nunca se reconstruyeron. Ciertas invitaciones dejaron de llegar. A cambio, obtuvo algo menos visible, pero más duradero. La conciencia de que ese día en concreto no se había escudado en su cargo. Incluso cuando el 1912 el agotamiento pesaba sobre él, este recuerdo le servía de punto de referencia, no como orgullo, sino como referencia a lo que era capaz de hacer cuando dejaba de negociar con su propia cobardía. Alma siguió viviendo al límite, como siempre. Se mudó tiempo después, no por decisión propia, sino por necesidad. Siguió madrugando, cargando con pesadas cargas, lidiando con días buenos y malos.
El reconocimiento oficial nunca se tradujo en un bienestar material inmediato. Seguía habiendo dificultades, seguía habiendo gente que la miraba con recelo, seguía habiendo noches en las que el miedo regresaba sin previo aviso. Aún así, algo se había reorganizado en su interior. Ya no aceptaba ciertas humillaciones con la misma resignación. No alzaba la voz, no se enfrentaba por diversión, pero tampoco se doblegaba tan fácilmente. Cuando alguien intentaba apartarla, le sostenía la mirada. No porque se sintiera protegida, sino porque sabía en el fondo que tenía derecho a estar allí. Esta certeza no llegó como una esperanza romántica. Llegó como la dura consecuencia de un día en el que todo pudo haber salido mal. Con el tiempo, ese episodio dejó de ser tema de conversación. Se convirtió en una nota a pie de página para algunos, un recuerdo incómodo para otros. Para quienes vinieron después parecía lejano, casi irrelevante. Pero para quienes estuvieron allí, nada se borró. Julián y Alma nunca forjaron una relación cercana. No intercambiaron palabras, no se visitaron, no lo necesitaron. La conexión entre ellos no era personal, era existencial. Sabían que habían compartido un punto de quiebre, un momento en el que la vida exigió una postura y ninguno de los dos se rindió. Esto los marcó de diferentes maneras, a diferentes escalas, pero con la misma profundidad. No hubo gratitud explícita ni deuda simbólica. Solo hubo el reconocimiento silencioso de que ese día cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía. La vida continuó, como siempre. La plaza seguía llena. Las farolas seguían encendiéndose al anochecer, la puerta del ayuntamiento seguía abriéndose y cerrándose, pero ese sonido de la cerradura, esa mirada fija, ese nombre escrito en las actas, nunca desaparecieron del todo de la memoria de quienes lo vivieron. Eran marcas que no exigían atención constante, pero que tampoco serían olvidadas. No transformaron el mundo entero, no corrigieron todas las injusticias, no garantizaron finales fáciles, solo demostraron en ese breve intervalo de horas que una decisión concreta puede romper un viejo ciclo y que después de eso, incluso cuando todo parezca normal de nuevo, quien vivió ese día ya no es exactamente la misma persona.